Buen día. Vamos a presentar el tema cómo interviene la medición de presión y temperatura en el boiler de gas y eléctrico. Estamos en el grupo de 1 a 2. Los integrantes son su servidora Fernanda Metzli Rivera Villagrán, mi compañero David Gerardo Rocha Vizcaya y mi compañero Ramiro Gabriel Sepúlveda Flores. ¿Qué es el boiler? Un boiler es un dispositivo que calienta agua mediante gas, electricidad o energía solar. Usualmente se utilizan en hogares o en industrias. Uso del boiler. Como les había comentado, en hogares para calentar agua, en duchas, lavabos y cocinas. En la industria usualmente se utilizan en calderas para generación mm, de vapor en procesos productivos, calefacción y esterilización. En el sector comercial también se utilizan, también igualmente en hoteles, hospitales y restaurantes para abastecer agua caliente en grandes cantidades. Y aquí están unas imágenes. Ventajas. En el boiler de gas, calienta el agua más rápido, es más económico si en la zona, pues el gas es barato. em, Ideales para familias grandes y funcionan sin electricidad. Los boilers eléctricos son fáciles de instalar y seguros, más eficientes y ecológicos. No requieren ventilación ni tuberías de gas y son ideales para espacios pequeños. Desventajas. En el boiler de gas, las desventajas son riesgos de fugas, instalación compleja, consumo constante de gas, menos ecológico y requieren mantenimiento frecuente, estarlos checando y así. Boilers eléctricos. En los boilers eléctricos es mayor consumo de electricidad, calientan el agua más lento, no funcionan en apagones y menor capacidad de generar demandas. Y esto sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañero David. Bueno, yo les hablaré sobre cómo funciona un boiler eléctrico. Para empezar, el agua fría entra a través de las tuberías y se llena el tanque de agua. Cuando se llena el tanque de agua, empieza la placa eléctrica y entra en función y le suministra energía a la resistencia. La resistencia se calienta y empieza a transferir calor al agua para alcanzar una temperatura, pero ¿cómo lo controlamos? Ahí es donde el termostato empieza a medir la temperatura del agua y si el agua está fría, el control del termostato enciende la resistencia un poco más o bueno, le brinda un poco más de energía hasta alcanzar la temperatura deseada. Una vez caliente el termostato, corta la energía para que evitar problemas de un consumo innecesario, ya que estaríamos gastando energía que no requerimos. Luego, el ánodo de magnesio es donde protege al tanque de los minerales o de la corrosión, ya que pues el agua por este proceso atrae muchos minerales y podría dañar nuestro boiler. Luego también la válvula de seguridad se activa si la presión empieza a subir a niveles que no deseamos para evitar algún accidente como que explote o algo parecido. Ya cuando se abre la llave del agua caliente, esta agua caliente ya previamente calentada por la resistencia, sale y agua fría la suple entrando otra vez por la tubería. Gracias al caldeín y el aislamiento térmico del tanque, el agua caliente puede durar un poco más a esa temperatura deseada. Y si la temperatura baja, el termostato simplemente reactiva la resistencia, haciendo que
pues vuelve a alcanzar la temperatura que teníamos. El calentador eléctrico tiene diferentes partes. Entre ellas segundo, se encuentra el tanque de agua. El tanque de agua es donde se almacena el agua, básicamente. Está recubierto por un aislamiento térmico, como ya lo mencioné anteriormente, para que pueda guardar la temperatura. También está el calderín, es la estructura interna que es de metal y sostiene la presión de agua y evita ayudar a evitar fugas, más que nada. El nodo de magnesio es una varilla que protege al tanque de la corrosión, ya que químicamente atrae todos los materiales y así evita que el calderín, el metal que recubre del que está hecho el calderín, se oxide. La resistencia, pues es la parte que genera el calor, es a la que se le suministra una corriente eléctrica y pues esta empieza a calentarla. La placa eléctrica es la que contiene los circuitos que controlan el paso de la electricidad y es el centro de la conexión de la resistencia y del termostato, por así decirlo, es como el intermediario. Y el control de termostato nos permite ajustar la temperatura a la temperatura deseada que nosotros requerimos y así podamos llevar un mejor control y evitar pérdidas. El termostato pues nos mide la temperatura del agua y enciende o apaga la resistencia, ya sea si ya la empezamos a calentar y baja, pues esta automáticamente le suministra más energía a la resistencia, haciendo que se vuelva a calentar el agua. La válvula de seguridad pues libera la presión que se produce por el calor dentro del boiler y evita daños en el tanque o accidentes más que nada. Y pues las tuberías es por donde entra o por donde sale el agua. Generalmente, como muestra la imagen, la tubería azul es para el agua fría y pues perdón, la tubería roja es para el agua caliente. También tenemos el boiler de gas. Este tiene diferentes partes. Por ejemplo, tenemos la salida de agua caliente, que es la tubería por donde sale el agua caliente, la válvula de cierre de gas, que permite cortar el suministro de gas en caso de una emergencia o de algún mantenimiento que requeramos hacer hacia nuestro boiler. También tenemos la línea de suministro de gas, que es el tubo, por así decirlo, donde pasa el gas y se le suministra. Puede ser gas natural o LP, hasta el quemador. También tenemos la válvula de alivio de presión y temperatura. Esta se activa si la temperatura de presión dentro del tanque es demasiado alta y pues así evitamos muchos accidentes. También tenemos la tubería de desbordamiento, que esa conduce el agua liberada por la válvula hacia un desagüe, por así decirlo. También tenemos el control del quemador del gas, que regula la cantidad de gas que llega al quemador, como básicamente una estufa. También tenemos la entrada de agua fría, que es la que llena nuestro tanque para que ésta se prepare para ser calentada por el quemador. También tenemos la válvula de cierre de agua fría, que con esta permite cortar el flujo de agua que se le está que está llenando al boiler. Y por último, también tenemos el aislamiento del tanque. Es una capa de material no tan delgada que ayuda a mantener el calor del agua dentro del tanque y reduce el consumo de gas. Pero, ¿cómo funciona el boiler? Bueno, aquí lo puse por 6 pasos, pero en realidad son unos cuantos más. Para empezar, entra el agua fría para que ésta se prepare para ser calentada. El control del quema por el tubo de inmersión que llega hasta el fondo del tanque. Después empieza el encendido del quemador. El encendido del quemador empieza por el control del quemador de gas, básicamente, ya que este permite más flujo al quemador y así podemos calentarla más rápido y así evitar pérdida en tiempo, por así decirlo. Este pues enciende una flama en la base del tanque. Esta llama calienta el agua desde la parte inferior. Luego está la distribución del calor. El agua caliente sube naturalmente porque es menos densa que el agua fría y el aislamiento térmico evita que pues, el calor que conseguimos se pierda rápidamente. El paso 4 es la expulsión de gases. Los gases producidos en la combustión suben por el ducto de escape y son expulsados fuera de la casa. El paso 5 es la salida del agua caliente.
Cuando se abre una llave de agua caliente, el agua caliente sale por la tubería roja y simultáneamente más agua fría entra para que se repita el proceso, los pasos de este proceso que ya llevamos. Y el paso 6, seguridad y regulación. La válvula de alivio y presión y temperatura se activa si el agua se calienta demasiado, si la presión sube más de lo deseado, ya que esto pues nos evita accidentes, como también en el boiler eléctrico. Y esto también se puede cerrar manualmente con la válvula de cierre de gas y el agua con la válvula de cierre de agua fría en caso de emergencia o si requerimos que ya no se llene más. Y bueno, yo los dejo con mi compañero Ramiro, que les va a decir algunos de los sensores que se utilizan dentro de estos boilers. Bueno, aquí veremos lo que son los sensores utilizados, en este caso en el boiler de gas. Para empezar, bueno, aquí tenemos tres ejemplos. El primero sería el termopar, que bueno, es un sensor que detecta la presencia de la llama y permite el paso del gas, solamente si es el caso que haya combustión. El segundo sensor es un sensor de temperatura NTC-PTC. Lo que hace pues es regular la temperatura del agua y pues también evita sobrecalentamientos. Y por último, tenemos el sensor de presión. Este monitorea la presión del gas o del agua para evitar fallas en el sistema. Y pues aquí se pueden observar algunas imágenes. Como tenemos sensores para el boiler de gas, también tenemos algunos que se utilizan para el boiler eléctrico. En este caso también tenemos tres ejemplos. El primero sería el termostato, que es el encargado que controla la temperatura del agua, activando o desactivando la resistencia eléctrica. El segundo sensor, tenemos el protector térmico. Este desconecta el sistema en caso de temperaturas excesivas para evitar daños y de esta forma, pues, su correcto funcionamiento. Y como tercer sensor tenemos el sensor de nivel. Este sensor lo que hace es detectar la cantidad de agua en el tanque para evitar así eh, un funcionamiento en seco. Y pues estos sensores nos ayudan o nos garantizan una eficiencia y seguridad y pues el correcto funcionamiento de los boilers eléctricos. Y también pues se pueden observar algunas imágenes. Y para finalizar, como conclusión, pues tenemos la medición de presión y temperatura en un boiler es esencial, es clave para la seguridad, la eficiencia y la durabilidad. Tanto así como en boilers de gas como en boilers eléctricos, es sumamente importante este proceso ya que nos permite optimizar el consumo energético. Esto nos ayuda a garantizar y prevenir fallos y a tener un suministro constante de agua caliente. Eh, Implementar sistemas de monitoreo y mantenimiento periódico también es muy importante para pues un funcionamiento seguro y eficiente. Y pues esto fue todo de mi parte. Muchísimas gracias.